Buenas tardes, hermanos. Nos juntamos una vez más a través de este medio audiovisual y damos gracias al Señor que podemos celebrar este viernes y recordar esto en estas fechas de Semana Santa, pues todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Lo más importante que Dios ha hecho por nosotros, que es venir a este mundo a morir, a dar su vida por nosotros y para que nosotros tengamos esa vida abundante que Él nos ha prometido. Y antes de comenzar, pues vamos a poner todo este tiempo delante del Señor, así que os invito a que me acompañéis en la oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias por lo grande que tú eres, Señor, porque tú sostienes nuestra vida, Padre. Señor, yo te quiero poner este tiempo, Señor, delante de ti, este tiempo que podemos unirnos de esta manera especial, Señor. Y te doy gracias porque verdaderamente este tiempo de Semana Santa es siempre tiempo de recogimiento y este año pues lo estamos experimentando verdaderamente. Señor, que tú pongas en nuestro corazón, Señor, nos enseñes, pongas en nuestra mente, en nuestro corazón el adorarte y el alabarte como tú mereces, Padre Santo. A ti sea la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de compartir una canción con la que vamos a poder cantar todos seguramente, pues quiero leer un salmo precioso que exhorta, según pone arriba la perícopa, exhortación a la gratitud. Un salmo precioso, el Salmo 100. Dices, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios, nuestro Dios eterno es el que merece la alabanza, la gloria y el honor. Vamos a alabar a este gran Dios que tenemos. Gloria a Dios. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria, alabanza. Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, ensalzándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Y grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Amén, gloria a Dios, no hay otro como nuestro el Señor, como nuestro Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta tarde, pero antes os vamos a poner un vídeo que introduce la predicación.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, hallará linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevarán las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo llevado él el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Cristo ha sido coronado. Eso lo que verdaderamente debería de celebrar la cristiandad en este tiempo. Una Semana Santa llamada así, la Semana de Pasión de Cristo, extraña para nosotros. En esta época que nos ha tocado vivir, con este confinamiento que estamos sufriendo todos, ¿no? Todos juntos estamos recluidos en nuestras casas. Y verdaderamente, aunque parezca mentira, como he dicho, es Semana Santa y en esta semana los cristianos celebran la pasión, celebran la muerte, conmemoran, pero también la resurrección de Cristo. Pero por causa de esta pandemia, pues que está paralizando a todo el mundo, pues prácticamente han sido suspendidos todos los actos, incluidos también pues los actos religiosos que se celebran sobre todo en nuestra España religiosa.
en todos los lugares. Pero aquellos que hemos experimentado en propia carne, ¿no? Hemos experimentado en nuestro ser, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros lo celebramos y lo celebramos con otro sentido, ¿no? Independientemente de que este mundo se haya quedado paralizado y que las calles estén vacías, nosotros en nuestros hogares, hoy, por ejemplo, pues lo estamos conmemorando. Y tiene que ver porque los que hemos confesado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, verdaderamente hemos entendido que no podíamos resistir por nosotros mismos. Resistiré, canta en España desde los balcones mucha gente, ¿no? Resistiré yo a esto, yo lo voy a superar. Yo lo voy a hacer, por mis fuerzas me voy a sostener, eso es lo que significa esa canción. Sin embargo, los que hemos entendido verdaderamente lo que se celebra en esta semana, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él voy a poder sostenerme. Cristo es quien me hace resistir porque mis días están en sus manos. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en las dificultades. Por esto yo le alabo hoy por su misericordia, dice el salmista, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Dice la Escritura en el libro del profeta Isaías 53, que hemos visto representado por nuestros hermanos, una parte de nuestros hermanos de nuestra iglesia bautista, evangélica bautista de Albacete. Dice así, en un pasaje del capítulo 53, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra faz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los que hemos entendido esto, reconocemos que nosotros también estábamos allí cuando a Jesús le insultaron, cuando a Jesús le escupieron, cuando a Jesús lo maldijeron, cuando lo abofetearon y también cuando lo crucificaron. Nosotros también estábamos allí representados cuando crucificaron a Jesús. Yo creo que esta España que canta verdaderamente esta canción, Resistiré, lo que verdaderamente está resistiendo es al amor de Dios por ellos en esa cruz. A eso están resistiendo. Le resisten como resistieron quienes lo crucificaron en aquel día. Lo crucificaron porque Jesús dijo de sí mismo que Él y el Padre eran una sola cosa. O por decir que antes de que Abraham fuera, Él ya existía. Muchos insultos, maldiciones le llegarían a decir a Jesús por haberse hecho igual a Dios. Por esto crucificaron a Jesús y lo resistieron. A pesar de que la profecía decía de Él que sería herido por nuestras rebeliones, por mis rebeliones, por tus rebeliones, molido por mis pecados, molido por tus pecados. Y los que estarían con Él en el momento de su padecimiento, y por extensión a toda la humanidad en la cual estamos incluidos tú y yo, lo tendrían por merecedor de aquel castigo. En vez de entender que Cristo estaba cargando el pecado de ellos, en vez de resistirlo, en vez de resistir su amor derramado, como hemos visto en el pasaje de Juan 3:16, de tal manera que Él nos amó, resistieron este amor, le insultaron porque pensaban que lo que Jesús estaba padeciendo en esa cruz, lo estaba padeciendo por castigo de su Padre. Un castigo que Dios le estaba dando a Él en vez de entender que lo que estaba haciendo es cargar con nuestros propios pecados. Los hermanos que llevan más tiempo en el Señor, pues ellos conocen y recordarán, ¿no? Pues el sermón de las 7 palabras. El sermón de las 7 palabras contiene las 7 sentencias, las 7 manifestaciones que Jesús dice y que los evangelios recogen en las horas que Jesús está crucificado en la cruz hasta el momento que expira y muere en esa cruz.
mientras él está colgado en el madero y habla en 7 ocasiones, como por ejemplo cuando tiene sed y cuando clama al Padre. Pero también los evangelistas recogen 7 respuestas o 7 ocasiones en la que le hablan a Jesús. Una vez es porque le están respondiendo a lo que él dice en la cruz, los que están abajo, y otras veces como reproche a él. Uno de los principales réditos o ventajas que obtenía el Imperio Romano cuando crucificaba a los enjuiciados era la rápida persuasión por la exposición y el escarnio. Los ponían a la orilla de los caminos y los dejaban ahí para que la gente los viese. Primero porque eran crucificados fuera de la ciudad, eran echados de la ciudad, porque eran pecado, eran inmundos, los sacaban fuera. Y segundo, porque estaba al alcance de la vista de todos. Cualquiera que pasaba por allí lo podía ver relativamente cerca, podía sentir el hedor, podía ver la monstruosidad de aquella imagen, de aquellos hombres y mujeres crucificados en una cruz. Es por esto que en la primera sentencia que el evangelista Marcos nos señala, dice así: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: ¡va! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Mirad, eran las mismas gentes, eran los mismos vecinos, eran los mismos visitantes que habían venido a Jerusalén por la Pascua y que días antes gritaban: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Eran los mismos que pusieron las palmas, los mismos que lo recibieron. Es esa celebración que la cristiandad hace con lo que conocemos como el Domingo de Ramos. Ahora le estaban echando en cara a Jesús: tú que dijiste que el templo de Jerusalén, que se tardó casi 50 años en construir, tú dijiste que eras capaz de levantarlo en 3 días. Si eres capaz de levantar un templo como el nuestro, era el mayor orgullo que tenían los judíos, serás capaz de deshacerte de esos clavos y bajarte de aquellos 2 palos puestos en cruz. Los escarnecedores de Jesús tenían mejor memoria que sus propios discípulos, aunque su memoria no era del todo exacta. Jesús nunca dijo que reedificaría el templo. Jesús dijo que levantaría el templo de Dios, su cuerpo, porque el Padre y Él eran una sola cosa. Sería derribado, sería crucificado, muerto, enterrado, pero al 3er día sería levantado. Sería muerto y al 3er día sería resucitado por el Espíritu de Dios en gloria y en poder. Y el relato nos dice que los discípulos, viendo estas cosas, no entendían nada, no lo entendían, no lo comprendían. No se hacía materia las promesas de Jesús en sus corazones. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, se acordaron de que todas estas cosas estaban escritas de Él y que Jesús mismo se las había dicho. También la gente reprochaban que se salvase a sí mismo y que se bajase de la cruz. Pero Jesús vino para dar su vida y para que el mundo fuera salvo por Él. Al hilo de la segunda sentencia que se le dice a Jesús mientras está colgado en la cruz, dice así: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Quisieron tentar a Jesús de la misma manera que Satanás quiso tentarlo en el desierto. Tírate, venga, bájate, desciende y creeremos en ti. Necesitamos ver para creer. Ya no nos acordamos, decía, ya no nos acordamos que salvaste a otro, ya no nos acordamos que diste vista a los ciegos, de que los sordos oyen, de que los paralíticos andan, de que los muertos los resucitaste. Ya no nos acordamos de todo aquello. Bájate de la cruz y creeremos en ti. Es por esto que Dios
no relaciona la salvación con la vista, ni relaciona la salvación con lo que tú puedes tocar. Jesús dijo antes de partir, dijo así: bienaventurados serán los que sin ver creerán. El mundo, el humano necesita tocar para poder creer. Muchos lo sabían, muchos conocían lo que Jesús les había enseñado, sabían de sus milagros, sabían de lo que había dicho de sí mismo, pero no lo creyeron. Le resistieron. Le decía, ¿no pone ahí un letrero que eres el rey de los judíos? Venga, baja, rey, bájate, ¿no eres rey? Baja de esa cruz. Si tanto decías que tu padre te amaba y se complacía contigo porque erais uno, venga, hijo, baja. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu padre? Si tanto te amaba, que te libre ahora de esa cruz. Se olvidaron de la escritura que decía: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Sería despreciado, sería rechazado, incluso al verle destrozado muchos girarían la cabeza porque no podrían mirarle, del escarnio. Volverían sus ojos de él. Pero él no contestó. Él no abrió su boca. Como cordero dice que fue llevado al matadero y delante de ellos enmudeció. La tercera y la cuarta sentencia es en respuesta a que Jesús, ante el peso del pecado de todos nosotros, se sintió separado literalmente de su Padre en su naturaleza humana. Esto fue el dolor más grande que sufrió en aquella cruz, que la comunión con su Padre fuese rota. Más que los latigazos, mucho más que los azotes, mucho más que el escarnio, mucho más que los clavos, fue el sentirse, por causa de nuestros pecados, abandonado por su Padre. Pero los que estaban allí entendían otra cosa. No entendían lo que estaba diciendo Jesús. Dice que cuando algunos de los que estaban allí le oyeron, decían: este hombre llama a Elías. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Jesús gritaba: ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras proféticas recogidas por David en el Salmo 22. Jesús gritaba en hebreo: Elohim, Elohim. Y los que le escuchaban apartados de él entendían Elías. Había una creencia supersticiosa en aquel tiempo de que si clamabas a Elías, él ayudaba a los que estaban en apuros y dificultades. La simbología de Elías en el tiempo de Jesús fue Juan el Bautista. Pero a este ya le habían cortado la cabeza. Por tanto, no podía ser él. Ninguna profecía hacía referencia a que el Mesías pediría ayuda a Elías. Pero sí el salmista recoge las palabras exactas que el siervo sufriente exclamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, 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 lama sabactani. Así que algunos de los que permanecían allí oyendo clamar a Jesús se reían de él. Aunque Jesús gritaba, no le lograban entender con claridad lo que decía. La distancia en la cual él estaba separado. Imaginad los golpes en la cara, la boca, su rostro desfigurado, la fatiga. Le sería dificultoso poder pronunciar claramente. Con los golpes que le dieron en la cara, su boca llena de sangre no le permitiría hablar legiblemente, que se le entendiese, que supiesen con certeza lo que Jesús podría estar diciendo. Jesús clamaba a su Padre y la gente se reía de él. Y los que estaban allí mirando, aunque no entendieron con claridad, hacían su propia interpretación. Yo entiendo, por lo que dice el texto, que mirando a Jesús se preguntaban y se respondían los unos a los otros. Algunos preguntarían sobrecogidos ante aquella escena tan horrible y tan grotesca, pero otros se mofaban, se reían de sus respuestas. Las risas, las burlas, eran las típicas de un espectáculo. Sentémonos y miremos a ver si Elías o cualquier otro viene a bajarlo y a recogerlo.
y otros ajusticiados se les dejaba morir, a otros ajusticiados se les dejaba morir abandonados. Pero a Jesús se le custodió de principio a fin. Incluso ya muerto, se puso a un guardia delante de su tumba para que los discípulos no pudiesen robar su cuerpo y así decir que había resucitado. Era imposible que nadie pudiese acercarse a Jesús y salvarlo y bajarlo de aquella cruz. Ese veamos era una burla de espera, vamos a esperarnos sentados a ver si viene alguien que, como diríamos aquí, que va a ser que no. Jesús en su agonía tiene sed por las horas de agonía colgado en aquella cruz, su respiración agitada, pues los crucificados morían de asfixia al no poderse sostener de pie. Es por esto que le rompían las piernas para que se asfixiasen antes y así su muerte fuera más temprana. En la quinta sentencia, seguramente algún guardián le dio vino agrio que las tropas romanas bebían, un vino muy corriente, pero era lo que ellos tomaban para quitarse la sed. Esa aparente misericordia continúa con más escarnio una y otra vez. Entre tantos que ellos entendían que Jesús clamaba a Elías, se reían esperando a ver si venía y lo bajaba con vida. Se preguntaban, ¿cómo es que dicen que hizo tantos milagros y no hace un milagro consigo mismo? Yo pienso que la totalidad de los que participan en las procesiones de estos días, en este tiempo, no las podemos ver, saben que Jesús fue crucificado y que no fue crucificado solo. Pero la mayoría desconoce que Cristo Jesús dio su vida por ellos, por todos nosotros. Que Jesús dio su vida voluntariamente para el perdón de nuestros pecados. Que la ira de Dios cayó sobre él, sobre Jesús, y por causa de sus heridas nosotros hemos sido sanados. Que fue puesto en nuestro lugar para nuestra justificación delante de Dios. Desconocen que Cristo murió y resucitó una vez y para siempre. Desconocen que Jesucristo ha resucitado al tercer día, ha vencido a la muerte y que si se arrepienten les podrá librar de la muerte eterna. Desconocen que de tal manera como he dicho amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que sí sabe mucha gente es que Jesús estaba acompañado de dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. La sexta sentencia contiene el mayor engaño que tiene este mundo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este mundo vive sin saber, por cuanto Jesús no se salvó a sí mismo, Él nos está dando la oportunidad a través de Él que nosotros seamos salvos. El que no se bajase Jesús de esa cruz y fuese obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos ofrece la posibilidad de ser hechos justos delante de Dios. Porque Él era el Cristo, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el enviado de Dios. Él no debía bajarse, sino cumplir la voluntad de su Padre para la cual Él había venido a este mundo. Lo que le dice este reo de muerte contiene el mismo argumento con el cual Pedro quiso convencer a Jesús para que no padeciese la muerte que él mismo, Cristo, había anunciado. Pedro le dijo, ten compasión de ti. En esa cruz, al lado de Jesús, vemos dos criminales sentenciados a muertes que le acompañaban en el Gólgota a su lado. Y en el transcurso de la pasión y la muerte de Cristo, mucho se dijo en contra de él. Durante las 6 horas que estuvo con vida, colgado en la cruz, 6 veces recoge los evangelios que Jesús fue maldecido claramente, maldecido directamente a él. Pero en la séptima y en la última sentencia, que es manifestada por el otro criminal que estaba en su derecha,
esta no es de maldición, sino de clamor. Reconocía que ellos dos, uno de ellos, el que está a su derecha, reconoce que ellos dos merecían estar allí crucificados porque ellos eran criminales y recibían conforme a los hechos que habían llevado a cabo. Pero aquel que estaba junto a ellos, Jesús, ningún mal había hecho, y éste le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Otras traducciones dice: cuando vengas como rey. Y en el original griego nos dice: Jesús, acuérdate de mí. A este ladrón arrepentido no se le ocurrió cantar el himno lema que está cantando España entera, ¿no? Que tanto se encanta en estos días, resistiré. No se le ocurrió cantar aquello, sino que entendió que necesitaba ser rescatado de la muerte eterna por sus propios pecados. Si alguien no sabe explicar qué es el Evangelio, en el contexto de esta séptima sentencia está relatado, aquí está todo completo, el Evangelio de Cristo, aquí está todo. Algo que nadie hasta ahora ha comprendido en aquel lugar, de todos los que estaban allí rodeando. Y solamente este hacedor de maldad, malhechor, ha entendido. La primera evidencia es que está siendo juzgado por criminal. Eso él lo sabe, lo ha entendido. Yo estoy aquí por criminal, a mí me están crucificando por criminal, yo me merezco estar aquí por criminal. La segunda evidencia es que sabe que lo merece. Sabe que merece aquello. La tercera evidencia es que reconoce que quien está crucificado a su lado es el Mesías, es el prometido, el Hijo de Dios, aquel el cual el profeta decía: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La cuarta evidencia es que clamó a Cristo. Él clamó al que tenía al lado, sabía que el que tenía a su lado le podía salvar. Que tras la aflicción en la cruz le justificaría y llevaría sus pecados. Jesús, Jesús, acuérdate de mí. La quinta evidencia del Evangelio de Cristo en este momento es la promesa de la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús le dice: amén, de cierto te digo, puesto que vas a morir, hoy vas a estar a mi lado en el paraíso. Cristo resucitó al tercer día y muchos creyeron, entre ellos Tomás, porque pudo comprobar sus manos traspasadas y pudo ver y meter los dedos en su costado. Cuando Isaías proclama diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como veíamos en este vídeo que compartían nuestros hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestros anuncios? Se está refiriendo a hombres y mujeres que se identifican de esa misma manera como criminales. Este creyó el anuncio a pesar de lo que tenía delante, a pesar de ser un hombre agonizante, a pesar de ver a Jesús sangrando, desfigurado, que ni era hermoso, ni era atractivo a la vista, pero entendió que él podía ser aquel que le salvaría, aquel que estaba cargando sus pecados, aquel que le podría dar la vida eterna. Sin embargo, él lo deseó, sabiendo que aquel Jesús era el único que podía salvar su alma. Así que, ¿en cuál de estas sentencias dichas a Jesús esta mañana te puedes identificar tú? ¿En cuál de estas te puedes ver incluido en este momento? ¿En cuáles de estas tú has dicho a Jesús de manera que has resistido su amor por ti? ¿Cuál de ellas? Hoy es un día, es un tiempo perfecto para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy es perfectamente, hoy lo puedes hacer. Hoy puedes sentirte como ese hombre, ese malhechor a su lado,
que lo recibió como único y suficiente Salvador. Porque dice la palabra que solamente hay un mediador, un Dios, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él en este día te puede tomar de su mano si te arrepientes, si te entregas a Él. Hoy es un buen tiempo. No lo resistas, no resistas su amor, no lo resistas. Es un tiempo para poderlo recibir. Es un tiempo para poderte entregar. Es un tiempo para meditar en el confinamiento de nuestras casas. Poder ponerte de rodillas delante de su presencia y recibirlo como único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad, Señor, de poder predicar tu evangelio. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque, Dios mío, aunque la cristiandad celebra, Señor, que, Señor, hoy moriste, Señor. Dios mío, nosotros queremos celebrar, oh Padre, Señor, que lo hiciste, Señor, por nuestros pecados. Que lo hiciste por nosotros, Señor, que yo, Dios mío, estuve también en aquel lugar, Señor. Yo estuve en aquel momento, Señor. Yo también te escupí, yo también maldicí tu nombre, Señor. Pero también quiero reconocer, Dios mío, que quiero estar juntamente crucificado contigo, Señor. Para que ya no viva yo, sino vivas tú en mí. Quiero entregar, Señor, Señor, celebrar que entregué mi vida a ti, Señor. De la misma manera que lloro por aquellos, Señor, que pueden estar escuchando en este momento. Para que puedan entender esto, Dios mío, se puedan entregar a ti. Señor, gracias por la oportunidad, Dios mío, que nos das, Señor, de poderte celebrar. Señor, que no hay temor en nosotros, Señor, que sabemos, Dios mío, que tú no solamente viniste a morir en una cruz, sino que venciste también a la muerte. Te damos, oh Dios, la gloria, Señor, te damos la honra, te damos la alabanza y te damos la adoración. Te pido, Señor, por esos que pueden estar escuchando este evangelio, Dios mío, para que tú les des la luz, para que te puedan recibir, Señor, y termine esa resistencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor os bendiga. Precioso regalo del Señor, ¿verdad? El que hemos recibido. Y ante esto solamente podemos hacer una cosa, y es darle gracias a Él. Una alabanza y una adoración que nazca de todo el agradecimiento que sentimos ante lo que el Señor ha hecho. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Para darte las gracias.
Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Dios ha hecho tan grande. Antes de despedirnos, solo quiero recordar dos cositas, y es que esta tarde seguiremos teniendo nuestro culto de oración a las 8:15 por internet, y también recordaros que el domingo tendremos nuestro culto de adoración al Señor, domingo de resurrección, qué precioso día, ¿verdad? Que celebraremos todos juntos a las 11:30. Y despedirnos con una oración. Voy a pedirle a la hermana Juani, ella va a orar y despedir este tiempo. En los cielos, gracias por poder acercarnos a ti con confianza y fe, porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que Cristo ha sido nuestro garante ante ti. Por esta gracia que nos has dado haciéndonos tus hijos, te suplicamos que nos ayudes para extender tu reino y salvar a muchos. Tú que sufriste la mofa, el escarnio, el sacrificio, que pasaste antes que nosotros por el Vía Crucis, te pedimos tu fuerza, tu amor y sabiduría para estar dispuestos en estos tiempos difíciles a librar a otros de esa desesperación. Libra a tu Iglesia del abatimiento o de la frustración. Tú eres el poderoso. A ti sea la gloria por siempre. Amén.